Pues muchas gracias por querer hacer esta entrevista para hablar de una gran emoción política. Yo he elegido esta obra porque creo que en la manera en la que vosotros desde la Fármaco tenéis de trabajar la dramaturgia visual es muy interesante ver cómo habéis trasladado el pensamiento de María Teresa León a la imagen, ¿no? Por esto de que siempre se habla de las mujeres desde su biografía y no desde su filosofía o desde su pensamiento. Decir que una gran emoción política estuvo dentro del ciclo en letra grande, donde se ensalzaba la figura de algunas mujeres autoras como María Lejárraga también, y, y que María Teresa fue una dramaturga excepcional, ¿no? De la generación del 27, que fue también una activista política, que trabajó para las guerrillas del teatro durante la guerra, que hizo todo el salvamento de las obras del Museo del Prado y del Escorial. Pues es una persona con una vida muy interesante de la que vosotros habéis decidido rescatar una parte y de eso vamos a hablar y sobre todo de la construcción dramatúrgica a partir de la imagen y del cuerpo. Así que si te parece bien, voy pasando Vale. y de ahí vamos al hilo de las imágenes. ¿Por qué Memoria de la Melancolía? Bueno, pues la verdad es que enseguida, en cuanto nos propusieron trabajar sobre María Teresa León, eh, la verdad es que a lo primero que llegué fue a Memoria de la Melancolía y cuando empecé a leerlo supimos que iba a ser que esa era la obra, ¿no? Como has dicho tú, no nos interesaba hablar de su biografía y sobre todo de sus anécdotas vitales o de su relación con Alberti, que es lo que la ha hecho más conocida, o de toda la serie de despechos y otras cosas que sufrió como mujer. Pues nos parecía que prestar atención a eso no permitía prestar atención a lo que creo que realmente es interesante de ella como autora y como pensadora. Y aunque también nos aproximamos a su obra dramática y a sus cuentos, a su narrativa, también fue guionista de cine, o sea, hizo muchísimas cosas, trabajó en radio. Creo que su gran obra, personalmente, para mí es Memoria de la Melancolía y de hecho hay muchísimos intelectuales que dicen que su libro es fundamental para comprender esos años, ¿no? Españoles y para mí incluso va más allá y ayuda a comprender el siglo XX, ¿no? Entonces yo o sea, María Teresa León y yo y también Abraham, ahí nos encontrábamos, ¿no? En esa necesidad de hablar de una época fundamental en nuestra historia, ¿no? Del siglo XX a través de España, que realmente ese es el fin de las ideologías, con todo lo bueno y todo lo malo que trajeron, ¿no? Después de los totalitarismos y muchos sentimientos que acaban ahí, ¿no? Que se muere esa visión del mundo. En el libro que se publicó en el CDN, con el guión con tuyo y de Abraham, hay una cosa que me gusta mucho, que decís, leímos Memorias de la Melancolía como si estuviésemos leyendo un cuerpo, ¿no? Mm. Y cómo destacáis el valor de la escritura por su ritmo, por su expresión poética, por la calidad que tiene, ¿no? Porque es verdad que se ha puesto mucho en valor Memoria de la Melancolía por su documentación histórica, ¿no? Porque es un testigo fundamental, pero también es una poética súper bonita, ¿no? Que yo creo que eso también está trasladado. Si te parece, ponemos el vídeo y me vas contando y así vemos las imágenes un poquito de la obra mientras hablamos. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, tanto Abraham como yo, al leer el libro nos pareció que su talento poético, narrativo, discursivo era enorme y nos enamoró esa mezcla de vehemencia y tan propia de la época, ¿no? De ese fanatismo con esa delicadeza y con esa fragilidad. También el libro creo que está escrito en una época en la que ya hay algunos síntomas del Alzheimer, con lo cual el trabajo temporal es muy curioso, está roto y es un análisis muy interesante también sobre el tiempo, ¿no? A golpe de experiencia que deja huella, ¿no?
más que de pues un sucederse de acontecimientos de una vida, sino que es real eso, es más sobre la experiencia y sobre la huella de eso en el cuerpo. Y además es que creo de verdad que ella es capaz de contener una voz que va más allá de sí misma, que habla de un país o de una gran parte de un país. A mí me ha gustado mucho también, analizando vuestra obra, ver cómo esa desmemoria de María Teresa, porque ella empieza a escribir el libro en el exilio en Argentina, lo termina en Roma y en la mitad del proceso de estar escribiendo sus memorias es cuando tiene Alzheimer y empieza a perder la memoria, ¿no? Y en el guión vosotros habláis, Abraham y tú habláis de la capacidad de rememorar y de cómo la estructura dramática de vuestra pieza está basada en esa capacidad, ¿no? de rememorar. Me gusta mucho esa cosa de recurrir al recuerdo como estructura dramática. Me ha parecido como muy interesante eso. Sí, 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 totalmente, porque además es cierto que en esta época, ¿no? que se dice pues que no tenemos experiencia, ¿no? O que no dejan rastro, esa guía para contar nos pareció muy interesante y de hecho fue lo que seleccionó esas anécdotas, ¿no? O esas experiencias que consideramos fundamentales de su vida y de su compromiso con su país y con su causa, ¿no? Que domina su vida. Ella está totalmente identificada con una causa, es una, en cierto sentido, es una fanática, ¿no? O sea, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso, porque hay un sentimiento de entrega, ¿no? De ella, pues personas que están dispuestas a morir, ¿no? Y que están en una ciudad sitiada y que están sufriendo bombardeos. Es cierto que ella pertenece a una clase social que estaba más protegida, mucho más protegida que otras, ¿no? Pero eso es estar dispuesta a lo que sea, ¿no? Por una identificación con una ideología que casi ya es una fe, ¿no? Una fe en que el ser humano puede ser mejor, ¿no? O que un país puede ser mejor. Sí, también habéis hecho una labor de investigación previa a los ensayos, que está basada, ¿no? mucho en la pintura de Goya. He hecho así alguna selección de los cuadros con los que habéis trabajado para que nos puedas hablar un poquito de cómo ha influenciado la plástica, porque una de las cosas que, por ejemplo, yo en las clases de dramaturgia siempre intento como dejar claro es cómo trasladar las atmósferas de lo pictórico, pero no hacer una recreación literal, ¿no? Que a veces pensamos que hacer un homenaje a un pintor es reproducirle literalmente, y creo que vosotros habéis conseguido trasladar la esencia, ¿no? La atmósfera de todos estos cuadros. Mm. Sí, hubo tanto, o sea, en la imagen y también en la música y en todo, hubo una necesidad también de volver a todos esos referentes españoles, ¿no? Que hablan de lo que somos y que a la vez están muy marcados por lecturas muy cerradas, que se ha hablado mucho de ellos, están muy manidos y utilizados y tal, y queríamos encarnarlo, ¿no? Llevarlos al cuerpo, darles vida y trabajar con todo ese cociente, inconsciente colectivo español, ¿no? Que como digo, también de alguna manera habla del siglo XX y habla de Europa, ¿no? Para mí no solamente habla de España. Y bueno, es muy interesante lo que propones porque realmente los cuadros se pueden traducir a dinámica, se puede traducir a composición, se puede traducir a textura de los cuerpos, puedes recuperar algún gesto y bailarlo, pero estoy contigo en que nunca es una transposición literal, sino es una especie de inmersión en el autor, en las dinámicas gestuales que propone, en las dinámicas de movimiento y en la relación que se da entre los cuerpos, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, esa oscuridad de las bocas de Goya, ¿no? Me parecía, siempre me llamó mucho la atención y todas esas deformidades, todas esas metamorfosis, todo ese enfrentamiento que a la vez no olvida, no es moralista y no olvida. Hay algo también de la dignidad en todo, en todos esos
cuadros que propone, y queda también algo de la ternura hacia esos personajes que están condenados, ¿no? Que no se les juzga, ¿sabes? Se les presenta con toda su miseria, ¿no? Con toda su vergüenza, pero también con toda su dignidad, ¿no? Están sobre la tierra y están soportándolo todo, ¿no? De hecho, aquí hay una de las escenas de la obra que vosotras llamáis La Riña, que está basada en el duelo a garrotazos de Goya. Y no sé si nos puedes contar un poco cómo se traslada la plástica, pues eso, al movimiento, ¿no? ¿Cómo hacéis en el proceso de ensayos para llegar hasta aquí? Sí, pues la riña, que es una escena larga y que a mí, la verdad, personalmente es la escena que más me gusta de la obra, ¿no? Y creo que es la que me abre una nueva etapa, ¿no? Ahora, ¿no? Coreográficamente y todo. Bueno, pues esta escena es un viaje es la inmersión total en Goya, o en lo que a nosotros nos provoca el autor, y que intenta, pues eso, también yo siempre digo que las referencias te tienen que hablar a ti, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez una persona que me dijo, es que yo no sé cómo se baila un libro. Digo, un libro no se baila, un libro te dice algo que tú necesitas bailar, ¿no? O sea, yo nunca querría bailar un autor que no me ha dicho nada antes, ¿no? A mí siempre me ha pasado con Goya, y me imagino que a la mayoría de las personas de este país, a lo mejor de fuera, que me parece que dice algo fundamental del ser humano, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces todo el viaje es un viaje toda la escena, todo el cuadro es un viaje por sus texturas, ¿no? En el que la tierra tiene un valor fundamental, el cuerpo muerto, el cuerpo mutilado, el cuerpo herido. Se bailan como en este momento, pues son cuerpos que es un trabajo de articulaciones en el que el cuerpo pesa y se está arrastrando por el suelo. Y este, por ejemplo, es una imagen en la que los cuerpos luchan agarrados por las manos, ¿no? Con ese suelo formado de carne, de cuerpos, ¿no? Que lo enterrados en cuerpos, ¿no? Y, y bueno, durante la escena, además, suena eh, Pasa la soledad, un tema de Semana Santa en el que se, se apoya mucho más o sea, se presta atención en el tono de paso militar también, ¿no? Entonces contiene un poco toda esa atmósfera. Y se trabajan las mutilaciones, se trabajan las metamorfosis, trabajamos muchísimo con animalizaciones, ¿no? Ese lugar en el que el cuerpo humano deja de ser humano para ser otra cosa, ¿no? A veces para presentar sus pasiones más oscuras, pero también para crecer, ¿no? Y para sublimar los propios límites del cuerpo, ¿no? La procesión, los heridos de la guerra, las brujas, los deformes. También nos inspiramos mucho en el burro, ¿no? Como elemento español trágico, ¿no? Y solitario, y con esta idea de que soporta, ¿no? De que lo soporta todo, ¿no? Y hay vuelos también, porque siempre está todo ese diálogo también con lo sobrenatural, ¿no? Con un poco con quién, o sea, cuál es esa fuerza oscura, ¿no? Que nos conduce hacia lo más negro de este país y de nosotros mismos. Hay una cosa Sí. que me gusta mucho de la reflexión sobre la masa y sobre la vulnerabilidad de los cuerpos, que es cómo está trasladada la vulnerabilidad del cuerpo que está intentando escenificar, pero no representar, ¿no? El personaje, a lo que llamaríamos tradicionalmente el personaje, ¿no? Habláis tú y Abraham de eso, de estamos encarnando otros cuerpos que pertenecieron a la historia, a otra masa, no los estamos representando, ¿no? Y cómo también eso se traslada a la vulnerabilidad del cuerpo del intérprete o de las Total. bailarinas, ¿no? Porque al final están poniendo su cuerpo en el escenario y están encarnando esos cuerpos. Pues sí, sí. Para mí es curiosa la relación que tengo con el trabajo coreográfico, porque muchas veces o sea, considero que no hago danza en un sentido, y pues como la gente del teatro se pelea con el teatro, la gente de danza nos peleamos con la danza, ¿no?
Y siempre he considerado que no hago danza, ¿no? Porque siempre me he pensado que yo sobre escena no quiero ver a bailarines, ¿no? Sino quiero ver a seres humanos, ¿no? Y que para mí la danza solo tiene sentido si habla de lo que pasa por dentro y si desvela más que oculta, ¿no? También me parece que la escena es un lugar para ver los límites de lo humano, ¿no? Entonces siempre me he peleado mucho con esta tendencia de la danza a superarlos, ¿no? Que es otra danza, tampoco quiero desprestigiarla porque me gusta verla, ¿no? Pero a mí la que me sale es otra, ¿no? Y en ese, nunca haciendo un trabajo ni psicológico con el personaje, y tampoco de representarlo, ilustrarlo, sí es cierto que trabajo un tipo de personaje físico con los bailarines, ¿no? Y sí trabajamos desde pautas totalmente físicas, de dinámicas, de intenciones, de relación con el suelo, relación con el aire, relación incluso con el propio interior del cuerpo, con la respiración, qué tipo de piel estamos encarnando ahora, qué tipo de intención, de necesidad, ¿no? ¿Para qué se sube este cuerpo? ¿Por qué inicia este cuerpo este conflicto en escena? ¿Qué quiere decirme, no? Entonces, ahí hay una ligadura total del cuerpo del bailarín con el mensaje que quiere decir, que a lo mejor para él es físico, ¿no? Y eso es suficiente, a lo mejor no tiene por qué intelectualizar, ¿no? Ni saber qué está provocando ese mensaje, pero el bailarín sabe qué piel está encarnando y tiene unas pautas físicas muy concretas, ¿no? El trabajo siempre empieza por la respiración porque considero que ante cualquier estímulo lo primero que cambia la respiración, ¿no? Ante el miedo, ante cualquier estímulo, y eso va generando un tipo de tensiones en el cuerpo, un estado incluso de las vísceras que se va llevando hacia afuera, ¿no? Y eso se baila, ¿no? Entonces esa danza lo que tiene que revelar es eso que me está pasando por dentro, y para mí ahí está el personaje físico, ¿no? En ese cuerpo donde está y su viaje, su transformación, ¿no? O sea, quiero que la danza te pueda, quiero ver lo que la danza te hace, quiero ver lo que el movimiento te hace, y cómo puede contigo, cómo tú puedes con ella, pero te quiero ver ahí, o sea, no quiero ver la danza sin cuerpo. Sí, a mí me obsesiona mucho el hecho del cuerpo como archivo de memoria. Es una parte de mi trabajo, sobre todo en la performance, que he investigado muchísimo sobre eso porque me interesa muchísimo cuáles son los sonidos reales del cuerpo, incluso de los órganos, ¿no? Una cosa que dice John Cage de que en nuestro interior del cuerpo solamente hay dos sonidos, uno es uno grave y otro agudo, que es el recorrido de la sangre por tu corazón y los latidos, ¿no? Y además, a mí es una de las cosas que me obsesiona del trabajo con el cuerpo, con los intérpretes y con las intérpretes, y también como vosotras en el trabajo dramatúrgico, que al final es un poco de lo que estamos intentando analizar, esa respiración que tú dices genera un ritmo concreto, ¿no? Y genera como una especie de aglutinante dentro de la dramaturgia que a veces es tan difícil de construir, porque cuando hacemos dramaturgia visual muchas veces tenemos como los cuadros y lo difícil es pasar como del uno al otro o las transiciones o no sé si vosotros supongo que trabajaréis a partir de improvisación. Eso, la respiración como aglutinante casi de la dramaturgia, ¿no? Pero lo has dicho muy bien. También como las transiciones para mí están en la respiración también. Uh-huh. O sea, el viaje físico, ¿no? El conflicto físico o la historia de ese personaje es la historia de su respiración. Y muchas veces, lo hemos hablado muchas veces con los intérpretes, ¿no? O sea, cuando a veces de un instante a otro físico, ¿no? En el que hay un corte o se reinicia el cuerpo, siempre quiere a la respiración, ¿no? Para mí es la herramienta y es la que conecta mundos, ¿no? Conecta el interior con el exterior, es la relación más violenta con lo de afuera, ¿no? Que Y como espectadora te conectas con eso, porque al final tú estás respirando con los bailarines o las bailarinas, ¿no? Tu respiración sí, está sí, también puesta ahí. Hay una parte muy bonita de eso. Bueno, total. y luego está esta idea de masa, que Mm, es como la segunda parte de la obra. Ahora veremos la estructura, porque yo creo que es interesante también analizar la estructura del espectáculo, que hay una mm. parte de esa masa de los cuerpos que también viene de Goya, ¿no? Sí, está este primer acto que es un solo, que también puede ser una especie de preludio, que le llamamos memoria, y el segundo acto que es el gran acto de la obra, mucho más extenso en duración. Y, y este concepto, el de masa, es el de la propaganda, es como abre el segundo acto, y es una
es la intención de hablar de ese sentimiento colectivo, que a la vez está también muy inspirada en los carteles, también evidentemente en Goya, pero tiene un sentido todavía mucho más, mucho menos oscuro. Es unidireccional, de alguna manera sencilla los cuerpos, porque les da a todos, a todos se identifican, ¿no? Con una misma causa, todavía no ha pasado nada, ¿no? Todavía se creen los eslóganes que están gritando, ¿no? Es una danza de eslogan. De hecho, coreográficamente la parte no clásica, porque no hay nada muy clásico en la obra, pero es la parte más clásica coreográficamente, en la que van todos más a la vez, los diseños espaciales son rectos y todos los gestos pues están inspirados en estos carteles, ¿no? Y en esa simbología, en esa claridad del mensaje, en esa necesidad de dar, ¿no? La palabra que lo que sintetiza, ¿no? Que lo contiene, que llega rápido y pronto, ¿no? Y antes de que todos los matices de lo que va a pasar, como aquí, ¿no? Cambien el discurso, ¿no? Y toda esta investigación que ya hemos visto, pues de Goya, de los grabados, de los carteles, de cómo llega a la sala de ensayos, o sea, cómo vosotras, Abraham y tú, le trasladáis a las intérpretes todo este trabajo, ¿no? Porque también habíamos hablado sobre cómo a veces cuando investigamos plásticamente la pintura necesitamos como que se quede en el subconsciente y cuando entras a la sala de ensayos está ahí, de repente aparece mágicamente, pero no es lo que estás buscando. Pero ¿cómo se trabaja con los intérpretes en este sentido? Yo cuando trabajo con ellas, en realidad llevo todo ya fisicalizado. O sea, aunque yo en los ensayos puedo tener mis libros y a veces las estoy mirando y estoy repasando imágenes porque me apetece volver a ellas y puedo tener los referentes cerca, yo a ellas me dirijo dancísticamente, por decirlo de alguna manera, porque no creo que sea dancísticamente, pero que me dirijo de cuerpo a cuerpo. O sea, yo ya he hecho de alguna manera el trabajo de encarnación o de, no tanto formal, sino yo ya he escrito ese libreto para danza, ¿no? Que está muy abierto y que luego ellas transforman y que hacen suyo y que se lo llevan a su mundo y luego aparecen muchísimas cosas que yo ni siquiera me había imaginado, ¿no? Y todo empieza ahí. Pero mi diálogo con ellas, aunque yo les doy todos los materiales, pues ellas pues, le doy el libro, le doy todo lo que yo he hecho, pero por si les interesa. Pero en principio mi diálogo con ellas va al cuerpo. Incluso en Raquel, que es la que tiene el personaje más teatral, también va al cuerpo. A lo mejor con Nacho, que tiene el trabajo más... Él trabaja distinto, pues a lo mejor sí él necesita más información, pero tampoco mucha. Porque es difícil, ¿no? Esto de a veces en la dramaturgia visual, por como he hablado con vosotras y por mi propio trabajo, veo que necesitamos tirar de la intuición muchísimo. Es como tú tienes una intuición y sabes que quieres ir hacia ahí, pero a veces es complicado trasladarle a los intérpretes o a las bailarinas qué quiero contar, por qué quiero esto así, cómo, o sea, a veces es como, hay muchas preguntas, ¿no? De, pero esto por qué y tú no tienes la respuesta. A veces pienso que la dirección de escena es muy vulnerable en ese sentido, ¿no? Porque todo el mundo pretende que tú tengas las respuestas de todo y la seguridad absoluta y a veces tú tienes, tu cuerpo también está creando, tu cuerpo también es vulnerable y tampoco tiene todas las certezas, ¿no? Total, total. Sí, para mí sí es importante y por eso lo hago así, porque yo creo que intelectualmente no entiendo nada. O sea, creo que podría pensar una cosa u otra de alguna manera, ¿no? O sea, que es muy, muy complicado. Mi comprensión de los temas en escena son intuitivas, son corporales. Entonces, yo sí trato de que su mapa sea súper cierto y en el cuerpo sí puede ser muy cierto, por lo menos para mí. Evidentemente para otra persona será precisamente al contrario, ¿no? Pero para mí hablar del tema de la obra sería más una discusión que una certeza, ¿no? Porque podríamos... Es demasiado complejo, ¿no? No pretendo imponerle mi visión del mundo porque también está sometida a crisis y sufre crisis y todo esto, ¿no? Aparte, Madre Teresa Loy me parece un personaje muy contradictorio,
como todas las personas inteligentes, ¿no? O sea, que es una persona con mucha zona oscura, que maravillosa, inteligente, una sensibilidad especial, pero luego una mujer de su tiempo, con todos los defectos de su tiempo, y le llamo defectos por utilizar una palabra común, pero es una persona muy compleja, ¿no? Que podemos hablar de ella como queramos, como de todo el mundo. Pero sí puedo hacer que ellas vivan un viaje físico que sea muy cierto y que puedan defender 100%, sin ni una fisura. ¿Y O con esas fisuras que queremos que se vean. cuánto tiempo más o menos sueles trabajar con ellas antes de empezar a lo que llamamos en dirección de escena marcar? O sea, ¿cuánto tiempo pasas de investigando hasta que dices, bueno, se acabó la investigación, voy a empezar a ensayar, que esto tiene que estrenarse dentro de un mes? En mi caso está muy unido. Mm. O sea, son procesos muy largos, la verdad. Por ejemplo, para ser muy concretas, yo creo que en Una gran emoción política empezamos a final de mayo, medio mayo, junio entero, bastante de julio, un poco, o sea, yo diría que fueron 3 meses completos, ¿no? Mm. Me puedo quedar corta o larga, no sé. 3 meses intensivos en los que la investigación y la composición van a la vez. Por ejemplo, yo sí tenía la estructura de la obra cuando entré a ensayar. Ujú. Creo que la última escena, creo que el último bombardeo, la 6, de repente cuando terminé toda la estructura dije, falta el último bombardeo, pero creo que menos esa la tenía toda. Y luego creía que yo iba a volver a salir al final. Creía que María Teresa León salía a cerrar, ¿no? Empecé los ensayos así, sabiendo que había una propaganda y que la obra empezaba con eso, sabiendo que estaba la doncella guerrera, que estaba la riña, que estaba el refugio, que estaba el Museo del Prado y el Éxodo. Pero no sabía que estaba el último bombardeo y que María Teresa León no podía volver a salir, ¿no? Y luego pues se va creando la propaganda, pues, no sé, de repente empieza la investigación, se van quedando cosas, se van abriendo nuevas, de repente se tira y se vuelve a empezar, hay escenas que se resisten más que otras. La escena del Prado, pues, dar con la clave fue difícil, o sea, requirió mucha más investigación y dar con la clave precisa, ¿no? En La doncella guerrera lo vi muy claro ese texto cuando lo leí que tenía que decirse y la danza que tenía que ser. Es una escena que se me vino, ¿no? Con los corredores y con... Porque la eh, estructura de la obra tiene como estas dos partes, por aclarar, que una parte es la encarnación de María Teresa, que la encarnas tú de alguna manera, que me gusta mm, mucho esto que dices de bailar una vida, ¿no? De cómo bailar su vida y bailar su vulnerabilidad y sus contradicciones, ¿no? Y los sonidos, imaginarte los sonidos también de su cuerpo y de sus vísceras y de su abandono, ¿no? De la desmemoria, es como que ves todo el viaje casi de su vida viéndote bailar y eso es muy bonito. Luego, como la mm, escenografía, por otro lado, ahora que se ve aquí la arena, mm, también es una manera de materializar sus recuerdos, ¿no? De hacer materia, eso que también se diluye, ¿no? Porque la arena simbólicamente ha sido organizada, como vemos en esta foto, y luego empieza a expandirse por todo el escenario, como también se diluye su memoria, ¿no? Y luego esta mm. segunda parte que ya es salir de escena, o sea, sacas a María Teresa de escena para que entre en sus recuerdos, ¿no? Es Eso un es, eso poco... es. Sí, sí, y para que entren sus recuerdos totalmente identificados con su ideología y su visión del mundo. O sea, yo sinceramente me aproximé a ella como me gustaría que se aproximara a mí. O sea, no... O como creo que si yo fuese una... O sea, no sé, como creo que hay que aproximarse a un artista, ¿no? Mm, Eh, Yendo a ver lo que quería esa persona decir y cómo veía lo que más leía. A mí me impresionó mucho de sus memorias que todo lo importante que supuestamente Albert tiene en su vida, en su memoria habla bastante poco de él, ¿no? O sea, su gran amor es España, tiene una identificación total con su país, ¿no? Con su ideología. Y eso para nosotras hoy es muy impresionante porque por muy comprometidas que estemos, nunca le estaremos como se estaba, ¿no? El mundo ha cambiado también, pues evidentemente las dictaduras y los totalitarismos han hecho lo suyo y parece difícil volver a tener fe, ¿no? En esa posibilidad de que haya un sistema justo, ¿no? Y poder defenderlo
Mm. como Pero se eso defendían. se encarna en el cuerpo, yo creo, ¿no? Porque hay una cuestión de que cuando los cuerpos de los bailarines y las bailarinas están encarnando la ideología política, ¿no? Al final el cuerpo, como hemos escuchado muchas veces, el cuerpo es política. Cuando tú pones el cuerpo en el trabajo estás haciendo política, pero claro, en la danza más aún, ¿no? Porque el cuerpo es el protagonista de lo que sucede. Total. Totalmente, sí. Y ella en ese solo, como es ella, además tiene esa sensibilidad especial y en el libro, cuando lo terminas, pues te da la sensación de que ya la conocen, ¿no? Y con todas sus debilidades, fracasos, éxitos y todo, fue relativamente fácil llevársela a la piel, ¿no? Mm. Como que toda su fuerza y todo su temblor, toda su fragilidad que tiene todo el tiempo, toda su dulzura, su feminidad y su brutalidad, su decisión, ¿no? Eh, Me pareció desde el principio muy bailable y Abraham me ayudó mucho porque evidentemente un solo así, ¿no? De queriendo en tan poco tiempo como mínimo acercarte, ¿no? Nunca podrás ser ni acercarte y si lo viera a lo mejor, o sea, probablemente ni le gustaría. Pero bueno, que tú te lleves la sensación de que ahí ha pasado algo en el cuerpo y que ha pasado algo que tiene que ver con la lectura de ese libro y con un homenaje a ese personaje que has dedicado tiempo de tu vida y que quiere de alguna manera hacerle justicia con tus limitaciones y a la medida de tus posibilidades, ¿no? Yo recuerdo cuando la leí que tuve una sensación parecida a la tuya, pero no desde la coreografía, sino desde la palabra, ¿no? Porque desde la dramaturgia, cuando terminas de leer Memoria de la Melancolía, tienes la sensación de tener el ritmo de María Teresa León en la cabeza y de que te vas a poner a escribir y la vas a sentir a ella, ¿no? Luego, claro, te pones a escribir y como ella no escribes, pero, pero se te queda como esa cosa del ritmo de la escritura, que eso pasa con los buenos y las buenas dramaturgas, ¿no? Que Total. te empujan a escribir a ti, porque tienes como ese ritmo dentro. Y luego esta foto que estamos viendo, eh, bueno, es el primer texto que se encarna, ¿no? En la obra, que es un texto de la memoria dispersa, que este libro es un compendio de textos de María Teresa que recopiló su hija Aitana después de María Teresa de haber fallecido, porque, por ejemplo, como dramaturga solo se le publicó una obra en vida, ¿no? La mayor parte de sus textos han sido publicados después, ella no vio su trabajo florecer de alguna manera, ¿no? Y aquí la voz de María Teresa, la primera vez que la escuchas, la encarna un hombre. Y eso me gustaría un poco que nos comentaras de dónde viene la decisión. Bueno, hay varias explicaciones o varias razones. Una es o sea, que el actor, o sea, había una escena de milicianos, ¿no? Y que el actor dentro de ese, o sea, el personaje que dice ese texto, de alguna manera, es un cabecilla de milicianos que también por la historia debería, o sea, probablemente sería un hombre, ¿no? Hay algo que me interesaba, por un lado, en la propia idea de que el mensaje lo dicen los hombres, ¿no? O sea, esa contradicción de hablar de la mujer en boca de un hombre me parece interesante de por sí. Después me parecía interesante también, o sea, María Teresa siempre hay una contradicción muy propia también de la época y de todas las épocas, ¿no? Que ella realmente le habla a una clase social a la que ella no pertenece, ¿no? Y eso es, gran parte de las contradicciones de su vida están ahí, ¿no? Y de mucha, y de ese tipo de, o sea, y de esa generación, ¿no? Y también de esa lucha política, ¿no? Que realmente ella le está diciendo a unas mujeres del pueblo que se armen y que se vayan a luchar, ¿no? Cuando ella, pues no lo va a hacer, ¿no? Eh, y evidentemente es necesario, está hablando de, ella crea muerte en lo que está diciendo, pero hay una visión del cuerpo, de la muerte, de la entrega, de la lucha, de llevar al otro, ¿no? Al frente también, y una serie de contradicciones y de complejidades que cuando lo ves a un hombre diciéndolo, todo eso se despierta, ¿no? O sea, de la otra manera habría una especie de claridad e implicación que no es real en ese texto. O sea, no es una miliciana pobre diciéndole a la suya, vámonos. No, o sea, es una persona que no está en esa esfera, que está en nuestro lugar, que está en el lugar de los dominantes. Es más complejo, o sea, la historia es más compleja
que el idealismo que ella quiere transmitir en ese texto, ¿no? Claro. A mi parecer. Mm. Y luego están, bueno, aquí vemos un poco la idea de masa y también del leitmotiv que tú planteas a través del puño y de la mano, ¿no? Mm. Sí, sí, total. Que podemos verlo por aquí. Mm, No sé si quieres contarnos algo más así sobre... También aquí en esta foto me parecía bonito que pudieses hablar un poquito del trabajo de Paula, del vestuario, ¿no? Porque es un mm. trabajo como muy desde la tierra, ¿no? Parece que también la gama cromática de la tierra se ha metido en los cuerpos y a veces no distingues bien entre la piel y el vestuario. Me parece una conceptualización muy bonita, ¿no? Desde lo plástico. Total, total. La verdad es que con ella el trabajo fue muy bonito y lo vio muy pronto, ¿no? Es cierto que al principio ella se quedó un poco descontenta porque quise trabajar al principio con un suelo gris y su gama estaba pensada para ese suelo y siempre dice, no es exacta, ¿no? O sea, lo digo por si leyese esto, le gustaría que eso se dijese, que no es exactamente lo que ella había concebido, pero yo creo que a pesar de eso, porque es perfecta y es una tonalidad preciosa y todo el trabajo que hizo con los tejidos y con la caracterización de cada personaje es muy sutil y a la vez es muy, o sea, es una mezcla de uniforme y sutileza y personalidad y particularidades y creo que esa era la idea y fue muy bien y también ella pensó todo el trabajo de peinado y fue, no sé, creo que lo muy exacta lo que tenía que ser. La plástica, ¿no? Mm, sí, También hay una parte muy bonita en el libro que hablas de la estructura de los círculos concéntricos, ¿no? De cómo cuando los hombres dejan de ocupar el centro, se van hacia los lados y empiezan a ocuparlo las mujeres. Me parece una sí. idea dramatúrgica súper concreta y súper bonita, ¿no? Mm. Sí, a mí la escena de la doncella guerrera, ¿no? Que es ese momento en el que aparte que recrea muy bien, en esa escena está trabajado el espacio doméstico, el espacio del hogar en ellas, ¿no? Y el espacio del frente en ellos, ¿no? En esos dos mundos, ¿no? Tan diferenciados, en esa voz está diciendo, acaba la escena saliendo ellas también, ¿no? Al frente, ¿no? Y abandonando este espacio doméstico. Pero sí, es un trabajo también de acercar la cámara, ¿no? Sí, de enfocar hacia otro lado, de repente el afuera de alguna manera se difumina, ¿no? Y la vemos a ella dentro de ese afuera que corre, que lucha, que golpea, que tal, construyendo toda una danza que también es muy fuerte, muy vehemente, pero es cruda, está muy inspirada en el folclore, con todo ese que hablábamos de la presencia de las manos, que están tan borradas en la danza contemporánea, sobre todo europea, y que parece que sí, que ha perdido toda esa expresividad que sin embargo tiene mucho en todas las expresiones folclóricas, ¿no? Porque parece que las manos es la parte quizá más cultural, ¿no? Y más concreta y con más historia. Y también hay una parte que yo identificaba cuando veía el espectáculo de, bueno, pues un poco la tradición vuestra como compañía de ser políticos, ¿no? De ir más allá del encarnar a María Teresa León y ser activista de algún modo con los espectáculos y no solamente la vemos a ella, lo que tú dices, sino que vemos a todas esas mujeres que defendieron, ¿no? Su país y que de alguna manera dejaron atrás los cuidados y toda esa parte más de la intimidad, como tú dices, y al final terminaron cogiendo un fusil y yendo al frente, ¿no? Y ocupando un lugar que hasta ese momento no habían tenido. Sí, sí. O sea, para mí, por ejemplo, no es tanto o sea, activista nunca sería donde yo pondría la atención, sino es algo que pasa si quieres que la voz sea compleja y múltiple, ¿no? Y en este caso de verdad es intentar respetar su voz, o sea, lo que ella dice, o sea, a mí mi extraño, o sea, mi ambición más imposible y loca es pretender que una obra sea objetiva y es lo que busco. O sea,
Me parece que hay que aspirar a la objetividad, ¿no? Como a presentar ese trozo de realidad complejo, ¿no? Y eso acaba siendo una especie de activismo porque es difícil ver la realidad así de cruda y puesta, ¿no? Pero realmente lo que me gusta es ver las cosas como son, porque me parece que el arte es lo único que nos hace justicia, ¿no? Como seres humanos, porque nos acusa pero nos perdona al mismo tiempo, ¿no? Porque la belleza nos perdona hasta los momentos más imposibles de perdonar, ¿no? Entonces, para mí ahí se accede con ese ejercicio de postración ante lo real y ante que la carne hable. Ujú, ujú. Bueno, aquí vemos una de las imágenes también del inicio de la obra, ¿no? De esa masa que se Mm. construye. No Se sé. trabaja muchos trenzados, también hay pasos populares, la música, que fue un trabajo con la colaboración de todos los músicos, pero que fue ideada por Abraham y compuesta. De hecho, las nanas que suenan se las inventa, o sea, son las nanas que le cantamos a Isadora porque él se las ha inventado. Y es suya, o sea, trabaja con Carlos González mano a mano y han hecho muchos arreglos y realmente es de todo, pero yo diría que es el autor de la música, y hizo un trabajo de investigación muy interesante. Toda la primera, el baile de la masa es con los remeros del Volga, una canción tradicional rusa. Hizo una investigación en el folclore europeo de la época, también en la canción política, la canción popular, con temas originales, Adiós Granada, o sea, salen toda una serie de referencias también del cociente colectivo musical que para mí crea el espacio también de una manera muy clara, ¿no? O Ujú, sea, es para en este caso de dramaturgia visual, hay una gran información muy concreta, espacio temporal, emocional, incluso narrativa, ¿no? Que ujú. la da el espacio sonoro. Mm. Sí, dice Pérez Rasilla en el prólogo de vuestra obra que no renunciáis a la dramaturgia clásica a pesar de ser una dramaturgia visual, ¿no? Y que hay un principio, hay un nudo y hay un desenlace. Y luego también se habla mucho porque parece como si estuviesen peleadas, ¿no? La dramaturgia visual y la dramaturgia clásica, y no es así. Es una posibilidad de enriquecer un trabajo enorme. Y es verdad que también en este sentido hay personas que trabajamos más pues el diálogo entre las disciplinas, pues entre el vestuario, la escenografía y todo va como a la vez y va sumando, va sumando. Hay otras personas que trabajan más por capas, ¿no? Donde primero está el espacio. Yo, por ejemplo, soy incapaz de trabajar una puesta en escena si no sé qué espacio voy a tener. No puedo imaginar nada, ni el movimiento, ni la atmósfera, ni nada sin tener la escenografía, ¿no? Es algo como que el espacio para mí es lo que posibilita la acción. Y bueno, y no sé en vuestro caso cuál es de estas opciones la que habéis manejado en la obra. Depende un poco de la obra. Para mí, en general, el espacio a lo largo de una obra es muy plástico y evoluciona también. Por ejemplo, o sea, me pasa que no puedo concebir una pieza sin espacio, pero no necesito materializarlo. O sea, quiero decir, para el cuerpo da muchísima información y te comprendo, creo que te comprendo, pero igual que, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que te digo, la doncella guerrera, sé que hay un interior y hay un hogar y de ahí dentro sucede un parto, ¿no? Y fuera hay una trinchera y se están... o hay un exterior y se están entrenando unos milicianos, ¿no? Entonces sé que hay un diálogo entre dos lugares, que hay un exterior, que hay un interior y que toda la gestualidad está marcada por esos dos espacios y eso genera toda la gestualidad. Y en la segunda parte cambia, ¿no? O sea, perdón, y de repente ese espacio evoluciona hacia otro lugar que ayuda a construirlo, pues la atmósfera, la luz, en este caso, ¿no? En el caso de esta obra, que es muy, no sé cómo se dice, es muy, muy cambiante el espacio. Sí, sí, se transforma todo el rato. Mm. Porque lo transforman los cuerpos también, ¿no? Y en ese sentido hay una de las últimas partes, esta que hace referencia al Museo del Prado, donde hay un homenaje un poco a las esculturas del Museo del Prado, ¿no? A mí me llamó la atención, siempre se habla, cuando se habla de que María Teresa León fue la que capitaneó de alguna manera el desalojo del Escorial y del Prado, se habla de los grandes cuadros, ¿no? Que se salvaron.
pero no se habla, es verdad, tanto de las esculturas y tú pones en valor eso. A mí me pareció muy curioso esto, ¿no? Sí, estuve mucho tiempo trabajando esa escena de diferentes maneras, pero sabía que a mí lo que me interesaba de esa escena era, bueno, hay un texto precioso creo que ahí, justo en la historia tiene la palabra, sí, hay un fragmento que casi decimos en escena, y en la que ella dice que fueron los hombres, ¿no? Los hombres con sus manos rudas, los que cogieron a las estatuas, ¿no? Los que cogieron a los cuadros, a todos esos, en todos esos museos en los que nunca habían estado invitados, ¿no? Eh, y entonces, a mí esa contradicción del cuerpo vivo con lo inmaterial, con lo sublime, ahí me parecía que estaba la clave, pero a la vez siempre tendía a pensar que esa obra solo quería ser un cuerpo, solo quería parecerse a ese que lo llevaba, ¿no? Entonces, esa especie de hermanamiento milagroso, ¿no? De que por fin estaban juntos de alguna manera, ¿no? El, el cuerpo y esa obra que solo quería ser cuerpo, ¿no? Mm. Sí, aquí vemos dos imágenes de ese salvamento y también hay una obra de teatro de Alberti que se llama Noche de Guerra en el Museo del Prado, donde, bueno, pues toda la acción sucede aquí, ¿no? Sucede entre las trincheras del Prado. Y yo siempre y es una obra sonora, muy sonora, todo el rato es un sonido descrito a través de la palabra, ¿no? De todo lo que sucedió en este desalojamiento. Y yo siempre pienso, ¿no? Cuánto de la voz de María Teresa hay en esa obra de Alberti, ¿no? Que Porque, fue ella. claro, Hace poco me contaron, que la verdad es que no lo comprobé, pero hace poco me contaron que salió en el Prado, no sé qué, hablando de ese momento y que ni la nombraban, que ponían a Alberti, porque fue ella la que lo firmó, para bien y para mal, porque fue luego una acción muy, muy criticada, ¿no? mm, Y sí, sí, pero lo decidió. De hecho, a mí, María Teresa León, hay una cosa que me parece muy importante y que muchas veces... em, también como feministas que recuperamos figuras olvidadas, a mí me impresiona, y no sé si es cierto lo que voy a decir, pero es mi impresión de su lectura, que ella fue una persona muy líder en su vida. sí, O sea, sí. es cierto que ella, de alguna manera, pensó, que no sabemos si es verdad o no, que su marido era mejor escritor que ella o que era el artista. Pero luego ella fue una persona totalmente líder y no fue una persona secundaria. O sea, Claro, es que en el contexto, Luz, o sea, estamos en la Segunda República y en la Segunda República las mujeres podían ser líderes. O sea, claro, la posibilidad de ser líder o la posibilidad de ser autora nos la ha quitado una dictadura enorme donde las mujeres hemos desaparecido o han desaparecido, ¿no? Y tenemos la tendencia a desaparecer y espero que no, pero creo que desapareceremos, porque una y otra vez nos eliminan de la historia. Pero yo creo ya. que ella sí es consciente de su liderazgo. Por Y eso te digo que no es el caso exactamente de la mujer, o sea, que no pensemos, para quien no la conozca, ¿no? En una mujer atemorizada a la sombra de su marido sirviendo, no, o sea, era una pedazo de líder no, no, ella que se mandaba y decidía cosas. sí, sí, sí. Además, ella decía en Roma, hablaba de su casa como la casa de la amistad, porque por allí pasó Pasolini, pasaron, bueno, pues un montón de artistas, ¿no? Y todo el mundo le alababa a Alberti, la mujer que tenía, ¿no? Y todo el mundo daba a entender que ahí la poderosa y la fuerte era ella, ¿no? Luego Sí, de hecho, la que gestionaba, o sea, porque hubo una época en Roma que vivieron gracias a las ilustraciones de Alberti. Él pintaba mucho y empezó a ponerse en valor su pintura, su trabajo pictórico, pero ella era la que lo administraba y la que conseguía que todo eso fuese posible, la que conseguía las casas, en fin, que era una persona con mucho liderazgo. Yo creo que era consciente de quién era ella. Lo que pasa es que durante el exilio ya en Argentina, bueno, que trabajó en la radio, que trabajó en el cine, como escritora empieza a entender que va a estar en un segundo lugar, por eso dice yo soy la estela del cometa, ¿no? Pero claro. yo creo que es más desde la memoria histórica que desde el momento en la República. Tengo la sensación. Y también Alberti en La Arboleda Perdida la pone en su lugar. O sea, habla de ella de una manera
honesta, o sea, y justa, creo, en algunos Claro, momentos, a pesar de que la abandonara al final de su vida. ya. eh, Yo bueno, creo recordar que Octavio Paz, puede ser, ujú. Sí, no sé quién fue, creo que fue él, dijo que cuando describe a la pareja y dice que ahí la que tenía la ideología, el compromiso político y la que había hecho del otro un comunista había sido ella. O sea, que, que quedaba claro que ahí, vaya, había poderío. pues nada, aquí vemos como la aproximación ya a la escena final, ¿no? Que es esta escena donde tú generas una especie de fosa común con todos los cuerpos, Sí, con la sí, sí. transición. Hay una Sí, se va parte, a que aquí es donde puede aparecer esa influencia. La verdad es que creo que, no sé si lo diría así, pero Picasso me fascina. En mi, en mi- uno de mis pintores favoritos, me gusta muchísimo. Y no aquí, de esa escena no hay fotos porque es una escena muy oscura y convive justo con esta que vemos del cuerpo sobre la espalda de Raquel con las dos estatuas de fondo en las que se van convirtiendo en muertos. Y hay toda una danza bueno, ahora explico otra cosa, pero bueno, hay una danza en el que para mí los cuerpos sí están sometidos a esa mirada deconstruida, fragmentada, rota, un poco, sí, mm, sí, deconstruido también por el paisaje y por su propio sufrimiento, ¿no? Y, y ahí aparece quizá pues, esa influencia, ¿no? de ese pintor. Y en realidad también es interesante decir que en el primer acto, en el solo de María Teresa, también aparece mucha gestualidad que luego se va a desarrollar. O sea, coreográficamente ella propone, ¿no? un tipo de cosas que luego en diferentes escenas van a ir apareciendo. sí, la dramaturgia del movimiento y del cuerpo es, en ese sentido es impresionante porque los leitmotiv que tú siembras en el inicio, en el solo, se van desarrollando durante toda la obra. Y justo cuando hablo de cómo generar dramaturgias de la imagen, hablo de esa necesidad en lo visual de agarrarnos a los símbolos y que de alguna manera no solo se repitan, sino que se repitan evolucionados y se desarrollen, ¿no? Porque necesitamos, creo, y podemos estar o no de acuerdo en que es muy necesario que el espectador tenga también dónde agarrarse. Y creo que los símbolos y los leitmotiv que aparecen en esta obra son un asidero que te permite seguir la narración que estáis planteando, porque de alguna manera hay una narración también. Sí, sí. Sí, ahora mismo, por ejemplo, mis objetivos están en otro lugar, pero aquí yo me pasé mucho tiempo reivindicando que el cuerpo podía ser narrativo y que bailar no estaba reñido con contar historias, con hablar de lo concreto, ¿no? Porque para mí muchas veces la danza se acomoda en la abstracción, ¿no? Y en, en el sugerir, en el dejar abierto. Y a mí eso me frustra porque también, pues soy artista, pero también me gusta, también me gusta pensar y también tengo cosas que decir y son cosas muy concretas que no son traducibles a palabras, pero que son, ¿no? Hacer con el cuerpo no es menos, ¿no? Que decir. Entonces, todo este trabajo tiene muy presente todo el rato querer decir cosas muy concretas y hay un esfuerzo muy grande en intentarlo. O sea que... Uno de los textos del libro, que está aquí, que por cierto hay muy poquitas cosas publicadas de guiones de danza y se agradece muchísimo poder tener este material de trabajo para poder analizar vuestras obras y para luego que las personas que quieran hacer dramaturgia visual tengan referentes, ¿no? A los que agarrarse, porque las dramaturgias visuales no se suelen publicar y esto es muy interesante. Y uno de los textos de Abraham, que se llama Amar las fórmulas, despreciar las fórmulas, me gusta muchísimo el título, también habla un poco de esto, ¿no? No podemos seguir siempre la misma fórmula porque a veces estamos contando unas cosas y otras veces estamos contando otras, pero lo formal al final es importante, ¿no? Y es verdad que también habla de la necesidad que tiene la danza contemporánea de generar público
porque es verdad que los programadores muchas veces son muy reticentes a programar danza por esta cosa del no entender, ¿no? No es que la gente no lo va a entender, es que mi público no lo va a entender. Yo cuando he trabajado como gestora he escuchado mucho eso, como directora también, cuando hicimos la gira de Zambrano, era la respuesta constante, ¿no? La filosofía de Zambrano no la van a entender. Y yo pensaba si en este sentido podemos hacer algún trabajo pues desde la mediación, ¿no? Desde la mediación con la danza, porque es verdad que el lenguaje abstracto de la danza a veces es complejo y el año pasado, por ejemplo, en los teatros del Canal se hizo un programa de mediación de danza que lo llevaba Cristian Fernández Mirón, que era una voluntad de acercar el público a un lenguaje que en un principio no le va a resultar tan familiar, ¿no? Porque yo no quiero hablar de comprensión. Yo creo que todas las personas tenemos emociones en el cuerpo y cuando tú ves un espectáculo te emociona, o no, pero no se trata mucho de comprender todo lo que sucede, ¿no? Sino de experienciar, de vivir, de sentir. Pero sí que no sé qué piensas tú sobre esta posible figura que se está empezando un poco a valorar en los espacios contemporáneos de la danza, que es el mediador o la mediadora. Pero, o sea, mediadores, pues que explique, ¿no? Bueno, no se explica lo que se han generado en el canal o lo que hacen las personas, por ejemplo, en las salas de arte contemporáneo. Es una persona que intenta que tú de alguna manera, hacer una inmersión dentro del trabajo antes de verlo o después. Pero es como Sí, que poner el cuerpo en una experiencia previa a la obra. No tanto bueno, hay personas que llegan y te cuentan un rollo y esto es como todo, ¿no? Pero desde mi experiencia y lo que yo he vivido con la mediación es más una manera de aproximar que de hacer entender. Es sí, como un sí. paso previo. No, no, total, o sea, me parece fundamental, me parece que muchas veces es cierto que venimos de una época que ya ha cambiado, pero que venimos de una época en España, como siempre tarde, de experimentación loca, vanguardista, que ha echado mucha gente para atrás, porque era una época o sea, que se tenía que vivir, ¿no? Y que quizás se cree que la danza contemporánea es una cosa que ahora mismo exactamente no es, ¿no? Que es algo que fue y que tuvo que ser y que fue maravilloso, pero estamos en otro momento en el que probablemente haber nacido, haber sufrido ya, vamos por la segunda crisis, ha hecho que las coreógrafas y los coreógrafos de mi generación estén bastante preocupadas en el público, ¿no? No tanto en que tu lenguaje se comprenda así porque se comprenda, sino realmente en que tú haces las cosas para la gente, ¿no? A veces pues, pues, pues no se entiende y a veces no sé, a veces que realmente no sabes para quién estás trabajando, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas para que se te vea porque tienes algo que decir y consideras que la danza sucede en el escenario con el espectador, es frustrante si eso no se da, ¿no? Porque es para eso, ¿no? A mí me Y gusta mucho una frase que me dijo Marta Carrasco hace mucho tiempo que decía, la intención del coreógrafo no es que te entiendan, es comunicar, ¿no? sí, Y la comunicación es otra cosa al entendimiento, porque también qué es entender, porque sí, sí, racionalmente, físicamente, qué es entender. Pero sin sí, embargo, es verdad que hemos vivido una época en la danza contemporánea donde era complicado, o sea, parecía que no querías que entendiésemos, ¿no? Era como, pero yo quiero sí, entenderte, pero no te estoy entendiendo, ¿no? Y creo que eso es verdad que los coreógrafos contemporáneos en estos momentos, y por eso a mí me interesaba hacer este trabajo de análisis con vosotras, porque el objetivo de este libro también es analizar el trabajo artístico desde los creadores y las creadoras, ¿no? Para poner en valor que podemos reflexionar sobre nuestro propio trabajo, ¿no? No hace falta que pasen 30 años para que alguien hable de él, ¿no? eso es, eso es. Sí, hay una cosa que a mí también me parece muy importante y es que el trabajo que hace el cuerpo, ¿no? Ujú. Se percibe desde el cuerpo. O sea, la experiencia estética es en el cuerpo. Entonces, cuando yo estoy bailando, yo quiero que me entienda ese cuerpo, o sea, que comunicarle al cuerpo, ¿no? Entonces, como tenemos el cuerpo también tan dormido y no estamos acostumbradas a experimentar con el cuerpo, pues es como si intenta escuchar una sinfonía de Beethoven con la lógica, ¿no? Pues la música no le habla ahí. O sea, la puedes traducir, pero te va a perder todo lo que la música es en sí. Es otro lenguaje, ¿no? Podríamos hablar de cualquiera.
es un lenguaje propio el del cuerpo Yo y creo es en que, el cuerpo. claro, hay una falta, lo que hablábamos, de inmersión, ¿no? Porque yo siempre digo que los museos de arte contemporáneo que más te facilitan la experiencia física o artística son aquellos que tienen como una especie de patio de entrada en el que tú primero entras, te quitas el día, te quitas el ruido, te quitas, ¿no? Y a partir de ahí tu cuerpo está como de alguna manera un poco más preparado para disfrutar del arte. Y yo creo Sí, que en la danza contemporánea pasa mucho esto de, o en el teatro da lo mismo, de que llegamos con la hora pegada, con la entrada, el ruido, el acomodador, y te sientas y pum, empieza, y tu cuerpo no ha tenido como la posibilidad de, bueno, relajarse y entender desde lo físico que va a vivir una experiencia artística que no tiene que racionalizar, ¿no? eso es, eso es. Es que ahí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí yo Sí, creo que es donde es importante la mediación. O sea, donde es importante generar una experiencia inmersiva que posibilite a los cuerpos disfrutar de la danza, ¿no? sí, sí, Quizás sí. ahora este nuevo formato que nos tenemos que inventar después del COVID nos haga pensar en eso, ¿no? En darle una posibilidad a los cuerpos de disfrutar desde otro lugar. Bueno, vamos a ir terminando, Luz, si te parece. Vale. Eh, Quería que pusiésemos un poquito en valor el trabajo artístico del resto del equipo, porque es verdad que cuando hablamos, pues al final con las directoras, las coreógrafas, las autoras, parece que las obras las hace una y no, las obras las hacemos muchas personas que ponen su alma y su espíritu y sus emociones, ¿no? Y su sufrimiento y su cuerpo, su todo, su creatividad en favor de que la obra funcione. Entonces, bueno, quería que nos hablases un poquito de las personas con las que has trabajado en esta obra. Bueno, pues como veis, hay, bueno, de entrada con los que yo más, el trabajo más estrecho, ¿no? Bueno, no con todos, pero bueno, el trabajo de día a día, ¿no? Con el elenco. Hay un primer elenco, ¿no? Que son sí, el elenco principal, que son personas con las que yo había trabajado mucho y con las que tengo una relación muy íntima, las conozco muy bien. Me fascina cómo ellas son en movimiento y como intérprete, entonces hay una comprensión y hay un amor mutuo ahí, ¿no? Con toda esa primera línea de personas del reparto y entregadas con fe absoluta en el proyecto me dieron en ese momento todo, todo, ¿no? Y que todo, y la obra es para ellas, para esas 6, ¿no? 5, 1, 2, 3, 5. Para esas cinco primeras con ¿Fernando alguien? 4 bailarinas y el actor, eh, está pensada sabiendo que son ellas las que la van a interpretar, ¿no? De hecho, bueno, sí. Y luego hay el equipo de figuración, que en principio iba a ser figuración, pero luego poco a poco acabó siendo el mismo elenco, ¿sabes? Que de hecho se quedó esto así, ya lo hemos cambiado, porque el elenco son todos, pero empecé a trabajar, bueno, realmente son todos ahora, pero es cierto que todo el trabajo de investigación mayor fue con ella, con el elenco principal, trabajaron más horas, tienen más carga interpretativa en la obra, pero al final el elenco de la figuración se entregó a tope, empezamos a trabajar y al final pues un gran elenco. Y fueron fundamentales, o sea, y lo es una obra muy exigente físicamente y emocionalmente y estuvieron ahí. Los músicos igual, los músicos trabajan más directamente con Abraham porque de alguna manera yo hago la coreografía y él hace la música, aunque evidentemente pues hay decisiones que yo tomo de musicales, pues de propuestas de temas, ¿no? Y que Abraham también dirige cosas de la coreografía o interpretativas, pero bueno, tenemos eso así dividido. Pero también, de hecho, aunque Abraham dirige la música, hay muchísimos arreglos suyos y muchísimas ideas, o sea, es un trabajo muy creativo en general. O sea, yo me fascina entregarme a los intérpretes y hacerle brillar y sacar su mundo, me encanta. O sea, me siento muy cómoda ahí, indagando en sus adentros. Y luego la verdad es que tuve la suerte, bueno, tengo
a Virginia Rota y a Jorge Colomer, que son como mi hermano. Que es algo ya, bueno, con Jorge Colomer es mi amigo del instituto, es mi iluminador, ha hecho el documental ahora de la nueva creación, es que es familiar. Con Virginia Rota no tanto como a nivel de Jorge, pero casi. Y luego la verdad es que tuvo un equipo brutal en producción. O sea, eso porque era el primer montaje grande que hacíamos como compañía. Y yo creo que sí, bueno, María Peinado como ayudante de producción que también es una relación muy familiar, hizo posible, o sea, es que ellos tres, Laura, Gaby y María, fueron, o sea, tienen un altar en mi casa desde ese día. Sí, cuando uno que tener un buen ayudante de dirección o buen ayudante de producción. O sea, Laura ahora está trabajando menos con nosotros y María Peinado es que es mi diseñadora gráfica, pero hizo de ayudante de producción ahí. Y lo de Gabriel Blanco es, vaya, es un milagro. Y luego con Paola, pues, y con José Saqués, que también fenomenal, ¿no? Fue un proyecto muy bendito también por la entrega del equipo, ¿no? Que eso para mí es el gran acierto, es el gran don de la directora o el director es elegir al equipo, Total. porque ya sabemos que tiene que estar bendito eso ya, si no empiezan los problemas. Sí, porque al final estás generando una familia con la que convives, con la que compartes tus sentimientos, tus emociones, tus vulnerabilidades y es verdad que cuando no sientes el apoyo del equipo los procesos pueden ser muy duros, ¿no? Y muy difíciles. Y por el contrario, cuando tienes un equipo a favor y un equipo que confía, suelen ser trabajos maravillosos que se notan el resultado y Total, mm. total. Pues Aparte, la obra, pues él es un trabajo de cuerpo, de baile muy potente y ahí ellos se querían mucho y trabajaron mucho en equipo y eso se vio. ujú. Pues nada, lo último que quiero preguntarte es, te voy a poner en grande así, que te hemos visto muy poco, te hemos visto y esquina. Lo último que quería preguntarte era, bueno, pues qué futuro hay ahora mismo con esta crisis tan terrible que estamos viviendo, cómo van a ser los nuevos espacios, cómo te imaginas o dónde sueñas trabajar, porque supongo que durante un ratito vamos a estar sin pisar un teatro, a pesar de que se puedan pisar los bares. Y bueno, ¿qué ilusiones tienes o qué expectativas? Bueno, pues por ejemplo, en concreto con una gran emoción política, en principio teníamos una gira así bastante potente nacional en otoño. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Si se va a haber medidas de seguridad a poder llevar a cabo o no. Y luego también con el anterior trabajo, o sea, el otoño estaba bueno, sigue estando así muy lleno de actuaciones todas nacionales, porque lo internacional sí se ha pospuesto por la situación. Y no lo sé, o sea, yo estoy un poco perdida. Al principio me asusté bastante y me dio miedo lo que iba a ser encima de las personas que nos dedicamos al cuerpo, ¿no? Que los actores pues están inventando ahí muchas maneras de hacer monólogos, intervenciones y lo tienen un poco más fácil, pero para los bailarines y no sé muy bien qué, vam- qué vamos a hacer o cómo se puede reinventar el cuerpo, cómo se puede transformar. Sí me interesa mucho cómo el cuerpo se haga cargo de todo esto, ¿no? Lo que nos pueda pasar también en escena, más allá de las medidas concretas de seguridad para la epidemia, todo esto, no sé, a mí he pensado así bastante en que realmente a nosotras como artistas escénicas nos parece que cuando se representa una obra sucede un milagro, ¿no? Y el milagro sucede porque sucede en el espectador, ¿no? Y que una danza grabada es como compartir
un- haber visto a la Virgen por el móvil, ¿no? O sea, dice, mira, he visto a la Virgen por el móvil, dice, vale, yo me lo puedo creer, pero yo no he sido la elegida, yo no la he visto, ¿no? Entonces, pues cuando yo bailo delante de una cámara, pues tú no eres mi elegida, ¿no? No te está pasando en el cuerpo. Entonces nos hemos quedado sin milagro, entonces sin milagro, yo no sé si hay arte, pero estoy segura de que hay otro milagro posible aquí, ¿no? Y que lo encontraremos porque tampoco tiendo a ser derrotista y creo que somos supervivientes y ya está, ¿no? Y haremos lo que haya que hacer, pero yo necesito tiempo. Mm, para reinventarnos. Sí, para dejar que el cuerpo entienda o se sitúe, se posicione, no sé, Mm, no, no soy rápida ahí de... Por ahora estoy un poco, no sé, esperando. mm. Pues nada, muchas gracias y mucha A suerte ti, en ha la sido un conversión. placer. ¿Eh? Que suerte en la conversión, digo, en esta metamorfosis en la que nos tenemos que ver involucradas, ¿no? Hablando de Goya y de sus cuerpos abyectos, pues sí, en Total. esto vamos a tener que estar, ¿no? En ver de qué manera nos reinventamos. Pero yo tengo mucha confianza en la creatividad y creo que los creadores y las creadoras vamos a poner nuestra creatividad al servicio de las circunstancias Mm, y algo muy bonito va a salir de esto. Es verdad que necesitamos el apoyo institucional sobre todo, ¿no? Porque para claro, poder crear, pues como siempre, necesitamos tener una producción posible y creo que ideas nos sobran a todas, aunque lo que tú dices necesitamos como el tiempo de adaptarlas, pero también necesitamos el posibilitador, ¿no? Pero totalmente. pasará, llegará, llegará. Llegará Sí, la sí. magia siempre llega en el arte. Sí, luego yo también creo que, por ejemplo, yo opto en el futuro inmediato porque se lleve a cabo, o sea, que se lleven a cabo los proyectos como sea, No sé, no sé. ¿no? O sea, que si no se puede llenar una sala, que se llena la mitad, y si no se puede llenar la mitad, que vayan 5, pero que se haga, ¿no? O que se hagan streaming, o sea, para mí creo que lo peor es parar. Mm, Como sea que se haga y que se invierta lo que se tenga que invertir para que se lleve a cabo, pero o sea, primero hay que salvarlos, hay que apagar el fuego, ¿no? Y luego ya con calma, ¿no? Pero ahora por lo menos vamos a intentar no quedarnos en el vacío, ¿no? claro, Económicamente y espiritualmente. total, sí. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Voy a dejar aquí, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero mucho. Gracias, Luz. a ti.